Un saludo cordial, docente y compañeros en general. En esta oportunidad voy a explicar dos ejercicios de la experiencia curricular de resistencia y materiales. Empezamos con el primer ejercicio. Nos dicen tres tablas, tenemos tres tablas, dos horizontales y una vertical, cada una de 2 pulgadas de espesor, se clavan para formar una viga sometida a una cortante vertical. En esta oportunidad, la cortante vertical, ¿no?, va a estar representada por una V. Dice, si la fuerza cortante permisible en cada clavo, estos puntos de acá, son los clavos, están sometidos a una fuerza de 150 libras. Determina el cortante permisible si el espaciamiento S entre los clavos es de 3 pulgadas. La distancia de cada clavo es de 3 pulgadas. Acá S vendría a ser las 3, ¿no? Representado por 3. Ahora, para poder desarrollar este ejercicio tenemos que encontrar nuestro flujo cortante. Nuestro flujo cortante tiene que abarcar a las tres tablas. En este caso, vamos a ubicar el flujo cortante en este punto de acá. El flujo cortante es representada por una Q. Ahora, para desarrollar el problema o para poder determinar la fórmula del flujo cortante, el flujo cortante Q nos dicen que es el delta de H sobre el delta de X. Y esta fórmula también es representada por V por Q, ¿no? El Q es, en este caso, Q vendría a ser igual al área de la sección de estudios por Y'. ¿Ya? Entonces acá es el cortante vertical por Q sobre I, ese vendría a ser el momento de inercia. Para poder determinar Q. ¿Ya? Para saber el área, tenemos que encontrar nuestra sección de estudios. Ahora, la sección de estudios tiene que estar por encima de nuestro flujo cortante, ¿no? Si nosotros ubicamos un punto por acá, no abarcaría las tres tablas. Entonces, vamos a ubicar nuestro punto acá también. Entonces, nuestra sección de estudios sería toda la parte de acá, ¿no? La parte de arriba. Ya vamos a trabajar con esta tabla. Ahora, nuestra sección de estudio es, ¿cuánto vale esta parte de acá? Vale 6 pulgadas, el área es base por altura, entonces sería 6 por, como nos dicen que cada una tiene 2 pulgadas de espesor, entonces serían 2 pulgadas, ¿no? Sería 6 por 12, sería 12 pulgadas al cuadrado. Por el Y'. ¿Cómo encontramos el Y'? El Y' se saca por el eje centroidal de la figura. En este caso, nuestro eje centroidal de la figura está ubicado, es el centro, es el eje neutro, ¿no? Pero esto es el eje centroidal con respecto a esta tabla, pero no está ubicado al eje centroidal total. Para poder determinar el Y', se suman las distancias que hay del eje centroidal del total, con el eje centroidal de la figura. En este caso, es acá 4 entre 2 vale 2 y 2 entre 2 vale 1. 2 más 1 vale 3. Entonces acá sería 12 pulgadas al cuadrado por 3 pulgadas, que esto es igual a 36 pulgadas cúbicas. Ya tenemos lo que es Q. Ahora encontramos en el momento de inercia. Para encontrar el momento de inercia lo vamos a dividir en tres partes, ¿no? Tendríamos 1, acá la otra tabla sería 2, y por último 3. Pero si visualizamos y nos damos cuenta, la tabla 1 con la tabla 2 tienen las mismas medidas, entonces ya no tendría por qué colocarlo otra vez, ¿no? Solamente sería 2 veces y 1, que es lo mismo porque tienen las mismas medidas. Más, como el I2 no es igual, entonces si se coloca sería I2. Ahora, por fórmula tenemos que el momento de inercia es 2 veces por 1/12, el 1/12 sale por fórmula, ¿no? 1/12 también base por altura, en este caso sería 6 pulgadas por 2. Más, ¿por qué le voy a sumar?
Porque si nos fijamos, el eje centroidal no coincide con el eje centroidal de la figura. Tienen una distancia. Entonces, cuando no coinciden, se suma el área por la distancia. Entonces, nuestro área por la distancia sería 12 por 3, ¿no? Entonces, acá tendríamos que la distancia es área por distancia, la fórmula es área por distancia al cuadrado. Entonces, tendríamos que multiplicar 12 pulgadas por 3 elevado, como 3 es la distancia, sería 3 elevado al cuadrado. Y ahí terminaríamos con 2 veces la fórmula de I1, más empezamos con el I2. Ahora, el I2 sería lo mismo, ¿no? Por fórmula es 1/12 por en base por altura, en este caso su base es 4, su altura 2, ¿no? O lo visualizamos de manera echada, si estuviera en manera vertical, sería al contrario, ¿no? Sería 4 por 2. Y acá si no le sumamos el área por distancia al cuadrado, porque el eje centroidal del total sí está sí coincide con el eje centroidal de su figura. Entonces ya no tendríamos por qué sumarle nada. Y todo esto, el momento de inercia, tendríamos que vale 234.667 pulgadas. 667 pulgadas elevado a la cuarta. Esto es con respecto al momento de inercia. Entonces ya tenemos lo que es el Q, el I y nos falta el cortante vertical. Para poder hallar el cortante vertical, bueno, vamos a llamarlo a esto una fórmula 1, ¿no? Y lo de acá a una fórmula 2. Entonces tenemos que Q es igual a delta de H sobre delta de X. Pero, ¿quién es Q? Q tenemos que es B por Q sobre el momento de inercia. Solamente estamos reemplazando. Y este es igual a delta de H por delta de X. Entonces, si nosotros despejamos, tenemos que V es igual. Tenemos que V es igual a delta de H delta de H por delta de X, pero el delta de H le vamos a multiplicar por I y al delta de X le vamos a multiplicar por Q, ¿no? Y esto nos va a dar igual, tenemos que esto, vamos a reemplazar valores, tenemos el delta de H, solamente representamos en este caso delta de H, es la fuerza del clavo, la fuerza que soporta el clavo, 150 libras. Multiplicamos. Sería 150 libras por el momento de inercia. ¿Quién es el momento de inercia? Ya lo hemos hallado, que es 234.667 pulgadas sobre el delta de X por Q. ¿Quién es el delta de X? En este caso, la distancia. La distancia que sería Y'. Entonces, la Y' vendría a ser 3 pulgadas, que es 3 por Q, que Q ya lo hemos determinado, que vale 36 pulgadas. Sería por 36. Y esto tenemos una respuesta desarrollando, multiplicando
Desarrollando y multiplicando esta operación, tendríamos que nuestro cortante vertical, que es lo que nos piden, vale 326 libras. 326 libras. Y eso sería con respecto al primer problema. Para el siguiente problema tenemos dos incisos. En el inciso A nos dicen calcular el esfuerzo cortante que se produce en la unión de estos dos elementos con una carga cortante de 2.2 kilonewton. En este caso ya nos dan la carga cortante y calcular el máximo esfuerzo cortante que se produce. Son las dos concisas que nos dan para poder desarrollar, para poder calcularlos. Ahora, primero vamos a encontrar nuestro eje centroidal. El eje centroidal, del eje centroidal podemos encontrar nuestra inercia. Entonces, nuestra inercia en este problema va a ser igual a 3.333 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, metros elevados a la cuarta. Luego de eso vamos a tener las fórmulas, no vamos a graficar o a colocar nuestras fórmulas que ya se han utilizado, que es lo que es la carga cortante por Q, que Q ya se ha explicado que es el área por Y' sobre el momento de inercia por T. En este caso T vendría a ser el espesor. Si hubiera dos momentos de inercia, se utilizaría una suma, ¿no? Como se ha aplicado en el anterior ejercicio, se ha sumado, pero en este caso sería una suma del área por el Y', ¿no? La sumatoria de la área por el Y'. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio para poder hallar, en este caso, Q. Empezamos hallando Q, que sería el área. Entonces, el área tenemos que es del centro, o sea, del eje centroidal, se le suma lo que es se le suma lo que es el otro eje centroidal. En este caso, el eje centroidal nos mide este espesor es de 1 centímetro, pero la mitad sería 0.5. Y como esto vale 2, sería 1 centímetro. Ahora, acá el área total vendría a ser 0, convertido a metros, sería 0.01 metros. Voy a anotar. Entonces, nuestra área sería la multiplicación de ellos dos, ¿no? De las distancias. Entonces sería, convertido en metros, sería 0.01 metros por convertido también el 0.5 está en centímetros, convertido en metros, acá es por sería 0.05 metros. Entonces nuestra área vendría a ser igual a 5 por texto. Tendríamos que nuestra área es igual a 0.01 metros por 0.05 metros, ¿no? Entonces, la multiplicación de ellos, tendremos que nuestra área es igual a 5 por 10 elevado a la menos 4, 10 elevado a la menos 4 por m al cuadrado. Este sería nuestra área. Esta sería nuestra área. Ahora, una vez obtenida el área, sí, sería lo que es el Y', ¿no? El Y' es la suma de ellos dos. Entonces, como el área de la multiplicación, el Y' vendría a ser la suma. Sería en Y', Y' es igual a, convertido en metros, el 1 centímetro convertido en metros sería 0.01 centímetro más 0.05 metros. Y nuestro Y'
sería igual a 0.15 metros. 0. Perdón. Acá es 0.005 metros. ¿No? Convertido en el 0.5 centímetros convertido a metros es 0.005 metros. Y nuestro y' nos sería 0.015 metros. Ya tenemos nuestra área, tenemos nuestro y'. Y para poder hallar Q sería la multiplicación de ellos dos. Entonces multiplicamos. Multiplicamos. Ya, entonces para poder hallar Q vendría a ser igual a 5. 5 por 10 elevado a la menos 4. Elevado a la menos 4 metros cuadrados por 0.015 metros. Entonces el Q, tenemos una respuesta de 7.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Eso tendríamos que vale nuestro. Ya tenemos Y, tenemos el área, tenemos Y y tenemos Y'. ¿Qué es lo que sigue? Poder encontrar, como hay dos fuerzas, como hay dos figuras, tendría que ser el Q es la suma de estos dos, porque tiene que ser la suma de la unión, nos pide la unión de los elementos. Entonces es la suma de estos dos elementos. Por eso es de que acá encontramos estos valores, ¿no? Vendría a ser lo que es 0.5, entonces como tenemos que nuestro eje centroidal viene a partir de acá, tenemos que utilizar los dos ejes centroidales, el que está acá y el que está acá, de los dos valores. Entonces ya tenemos el primer eje centroidal, que ya lo hemos determinado, ¿no? Sería 0.01 metros por 0.05 por 0.015 metros. Ese es el Q1. Pues acá vendría a ser el Q1. Ahora, para el Q2, o sea, para encontrar el Q total tenemos que saber el Q2. Y el Q2 sale de este eje centroidal. Ya tenemos el eje centroidal de esta parte. Nos falta el eje centroidal de esta parte. Entonces, acá tenemos que encontrar la distancia. Como esto vale 1 centímetro en este caso entre 2, tendría, es 0.5 centímetros. Es lo mismo que vamos a aplicar. Sería el área por sería base por altura por la distancia que hay del eje centroidal hasta su, en este caso, base, ¿no? Sería todo convertido en metros, tendríamos 0.01 metros por 0.01 metros por 0.5 centímetros convertido a metros es 0.005 metros. Desarrollamos. La primera parte ya no es necesario desarrollarla, ¿no? Porque ya tenemos la respuesta que es 7.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, más si desarrollamos la parte de acá, tenemos que vale 5 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Entonces, ese Q tendríamos que es igual a 8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Por qué tenemos otro valor de Q? Porque si nosotros podemos, hay dos maneras para poder encontrar las cargas cortantes, ¿no? Entonces, primero se utiliza, podemos utilizar el del eje centroidal, la parte de arriba, que está abarcando a las dos figuras, o podemos hacerlo de la parte de abajo, de la parte inferior, que vendría a ser más fácil, porque solamente tendríamos que encontrar los valores del eje centroidal que hay de acá, ¿no? Del eje centroidal, esto de acá vale 4, dividido entre 2 vale 2. Entonces, solamente tendríamos que reemplazar y colocar valores. Sería la base por altura por en este caso el Y', ¿no? Nuestra base es 1 centímetro, nuestra altura vale 4 centímetros, acá está, miren, 1 centímetro, nuestra altura vale 4 centímetros, no vale 5, pero a partir del eje centroidal vendría 4.
Entonces, por el Y', en este caso el Y' es la distancia del eje centroidal hasta el modo de corte, que es 2 centímetros. Todo esto lo convertimos a metros, es 0.01 metros por 0.04 metros por 0.02 metros. Si desarrollamos, tenemos que Q es igual a 8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y nos damos cuenta que si utilizamos cualquiera de las dos maneras, tendremos los mismos resultados. Eso es con respecto a, cuando hemos calculado el máximo esfuerzo cortante que se produce. Ahora, hemos desarrollado el inciso B. Para poder desarrollar el inciso A, utilizaríamos la fórmula que aparece acá, ¿no? B, que es el esfuerzo cortante por Q, que es A por Y', sobre el momento de inercia por P, en este caso es el espesor. Como ya tenemos cuánto vale el fuerza cortante en este problema, ya no nos da, ¿no? Tendríamos que la fórmula vendría así. 2.2 kilonewton, ¿no? Por Q. ¿Quién es Q? Utilizamos el primer Q porque acá hemos hallado el máximo, el esfuerzo cortante. Por eso es la sumatoria de ellos dos, ¿no? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. En este caso, sumando o haciéndolo de una manera más concisa, más práctica, más rápida. Pero para desarrollar el primer inciso se va a utilizar el primer Q, el Q1. Entonces sería 2.2 kilonewton por 7.5 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Ya? Sobre esto vendría a ser un igual. Sobre el momento de inercia por el espesor. El momento de inercia ya lo tenemos, que es 3.3, sería 3.333 por 10 a la menos 7 metros elevados a la cuarta por el T. El T en este caso es el espesor. ¿Cuánto mide el espesor? El espesor vale 2. El espesor es la parte de acá, disculpen, vale 1 centímetro. Entonces, como vale 1 centímetro convertido a metros, sería 0.01 metros. Esto es de la fórmula de acá. ¿Ya? Esto es de la fórmula de acá. Entonces, tendríamos un resultado. Entonces, nuestro momento flector, nuestra fuerza cortante. Entonces, desarrollando nuestra fuerza cortante es de 4.950. Ahora las unidades. Como tenemos en kilonewton, cuando tenemos en kilonewton, obtenemos las unidades megapascales. ¿Ya? Cuando tenemos kilonewton, las unidades que se encuentran es megapascales o kilopascales, ¿no? Se utilizan esas fórmulas, en este caso es megapascales. Entonces ya tendríamos las dos incisos de resueltas. Con el A la respuesta sería 4.950 megapascales. Y en calcular el inciso B, que nos piden calcular el esfuerzo cortante que se produce, sería 8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Eso sería todo con respecto a los dos problemas. Espero se haya entendido, espero haya sido comprensible, espero me haya dejado de entender. Muchas gracias.